Todos huyeron de la Apache marcada, hasta que un criador dijo, «Serás mi esposa». La mañana comenzaba con un sol tímido que apenas iluminaba las colinas de la región fronteriza donde vivía la joven Apache. Su nombre era Nayeli, aunque pocos lo recordaban, y mucho menos lo mencionaban. Desde muy pequeña, había aprendido que su vida no sería fácil, y que cada paso que diera debía medirlo con cuidado. Sus cicatrices, fruto de accidentes y enfermedades que nadie entendía del todo, la habían hecho diferente a los demás niños de la aldea. La gente la miraba con curiosidad, algunos con miedo, otros con indiferencia. Pero lo que más le dolía era la indiferencia disfrazada de normalidad, como si no existiera. Nayeli no era una chica frágil ni débil, aunque la vida la hubiera obligado a aprender rápido. Desde niña, había aprendido a cuidar de sí misma y de su familia. Sus padres habían trabajado la tierra y los animales, transmitiéndole la importancia del esfuerzo y la paciencia. Ella pasaba largas horas ayudando en las tareas del hogar y atendiendo a los animales, aprendiendo cada detalle, cada costumbre y cada secreto que los mayores consideraban demasiado simples para enseñar. Todo eso, sin embargo, no borraba la sensación de soledad que la acompañaba. La aldea estaba llena de historias, muchas de ellas contadas al calor de las fogatas por los ancianos, y otras murmuradas por los vecinos mientras realizaban sus quehaceres diarios. Entre las historias más frecuentes, las que más la afectaban a Nayeli eran aquellas que mencionaban su marca, las cicatrices que le cubrían brazos y piernas, y la forma en que el sol parecía resaltar cada una de ellas. La gente las veía y no podía evitar hablar, «Esa chica está marcada por la vida», decían. Otros susurraban que su destino sería siempre solitario. No era que la joven escuchara los comentarios todo el tiempo, pero sí lo suficiente para que cada mirada, cada gesto de rechazo, calara hondo en su corazón. A pesar de todo, Nayeli tenía una personalidad que desafiaba la soledad. No se quejaba, no se dejaba vencer por la tristeza ni por la incomodidad de los demás. Si alguien la miraba mal, ella simplemente continuaba con lo suyo, con la cabeza en alto y la mirada firme. Era curioso cómo algo tan simple como mantenerse erguida podía inspirar respeto silencioso, aunque pocos tuvieran el valor de acercarse y comprobarlo. Cada día era un pequeño desafío, pero ella lo enfrentaba con determinación. En la mañana de aquel día en particular, Nayeli se despertó temprano para ayudar a su madre a recoger los huevos del gallinero y alimentar a los animales jóvenes. El canto de los gallos era como una alarma natural, anunciando un nuevo día lleno de tareas y de oportunidades para demostrar su valía. Mientras caminaba por el patio, observaba cómo los rayos del sol iluminaban las colinas cercanas, y por un momento, sintió que todo podría ser distinto si las personas miraran más allá de lo que veían a simple vista. Aunque la aldea estaba rodeada de montañas y valles que parecían interminables, los límites de la vida de Nayeli estaban definidos por las reglas no escritas de la comunidad. No se trataba solo de las miradas o los comentarios, también había tradiciones que dictaban cómo debía comportarse, a quién podía acercarse y qué expectativas debían cumplirse. Sin embargo, ella siempre encontraba formas de moverse dentro de esos límites, a veces con pequeñas travesuras, a veces con demostraciones de habilidad o ingenio que dejaban a los mayores sorprendidos. A mediodía, después de terminar sus tareas, Nayeli se sentaba a la sombra de un árbol cercano, mirando el horizonte y pensando en los lugares que algún día podría conocer más allá de la aldea. Soñaba con los ríos que había oído mencionar en los cuentos, con los animales que vagaban libres y con las personas que podrían verla tal como era, sin etiquetas ni juicios. Sus pensamientos eran su refugio, un espacio donde las cicatrices no importaban y donde podía imaginar una vida llena de posibilidades. En esos momentos de reflexión, recordaba con cariño a su familia. Sus padres, aunque ocupados y preocupados por las necesidades del día a día, siempre habían mostrado un afecto silencioso hacia ella. Su madre le enseñaba a cocinar y a preparar remedios naturales con hierbas, mientras su padre le mostraba cómo identificar los senderos más seguros para llegar a los campos o cómo observar el comportamiento de los animales.
Cada enseñanza era una pieza de su formación, y aunque la aldea la veía como alguien diferente, Nayeli sabía que estaba adquiriendo habilidades que la harían fuerte y autosuficiente. A veces, mientras caminaba entre las casas, Nayeli se encontraba con otros jóvenes de su edad, quienes evitaban acercarse demasiado. Ella los saludaba con una sonrisa, pero la mayoría respondía con indiferencia o rápidamente cambiaba de dirección. Esa mezcla de curiosidad y temor de los demás era algo que había aprendido a aceptar. No le gustaba sentirse rechazada, pero había comprendido que no podía forzar a nadie a verla con los ojos correctos. En cambio, prefería demostrar con acciones quién era, dejando que el respeto y la admiración surgieran lentamente. La soledad también le había enseñado a observar y a escuchar. Con frecuencia se detenía a escuchar los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles. Aprendió a reconocer los pasos de los animales que se acercaban y a anticipar los cambios del clima. Cada pequeño detalle era una lección, y cada lección la hacía sentir más conectada con la vida que la rodeaba. A veces se preguntaba si las otras personas notaban esas cosas o si estaban demasiado ocupadas con sus propios miedos y prejuicios. A medida que el día avanzaba, Nayeli se dedicaba a sus tareas con diligencia, pero también encontraba momentos para pequeñas alegrías, recoger flores silvestres, ayudar a un animal herido, o simplemente sentarse a mirar cómo las sombras cambiaban sobre el suelo. Esos momentos eran breves, pero le daban la fuerza para continuar, para seguir enfrentando la vida con dignidad y valentía. Cada acción, por pequeña que pareciera, reforzaba la idea de que su valor no dependía de lo que los demás pensaran, sino de lo que ella misma sabía que podía lograr. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Nayeli regresaba a su hogar con una mezcla de cansancio y satisfacción. Su cuerpo estaba agotado por el trabajo físico, pero su mente estaba llena de ideas, planes y sueños. Sabía que su camino no sería fácil, que la aldea seguiría mirándola con desconfianza, pero también sabía que tenía algo que los demás no podían quitarle, la capacidad de mantenerse firme, de encontrar belleza y propósito en su vida, y de esperar pacientemente el momento en que alguien pudiera verla de verdad. Esa noche, mientras se recostaba sobre su cama, escuchando los sonidos de la aldea y el viento entre las ramas, Nayeli cerraba los ojos y dejaba que la calma la envolviera. No podía cambiar lo que los demás pensaban de ella, pero sí podía elegir cómo vivir su vida, cómo enfrentar cada día con valentía y cómo mantener la esperanza de que, algún día, habría alguien que la mirara sin miedo, sin prejuicios y con admiración por quien realmente era. El primer día de la historia termina con Nayeli contemplando las estrellas desde la ventana de su habitación. Cada luz en el cielo parecía recordarle que, a pesar de las cicatrices y las diferencias, había un mundo lleno de posibilidades. Y aunque la soledad aún la acompañaba, sentía en su corazón que no estaba sola del todo, que había un lugar en el futuro donde podría ser aceptada y apreciada. La historia apenas comenzaba, y el camino hacia ese futuro prometedor estaba lleno de desafíos, pero también de esperanza. El día siguiente comenzó de manera similar al anterior, con el sol desperezándose lentamente entre las colinas y lanzando rayos dorados sobre la aldea. Nayeli se despertó temprano, como siempre, y observó por la ventana de su habitación cómo los vecinos comenzaban sus actividades matutinas. Las mujeres cargaban canastos con alimentos, los hombres revisaban sus herramientas y los niños corrían detrás de los animales jóvenes, jugando mientras los adultos trabajaban. Aunque todo parecía cotidiano, para Nayeli cada mañana tenía un matiz distinto, era una oportunidad para encontrar algo nuevo, para aprender, para seguir construyendo su propio mundo dentro de la aldea que la miraba con recelo. Ese día, Nayeli decidió ayudar a su madre en una tarea especial, recoger hierbas medicinales en el bosque cercano. Era un sendero que conocía bien, pero que siempre ofrecía sorpresas. Mientras caminaba, la joven notaba cómo cada planta tenía su propio aroma y cómo el viento jugaba con las hojas de los árboles, creando sombras que danzaban sobre el suelo. Para muchos, eran solo detalles del bosque, pero para Nayeli eran enseñanzas, pequeñas lecciones sobre la vida, la paciencia y la observación.
Mientras recogía hojas y raíces, escuchó pasos que se acercaban. Era común encontrarse con otras personas en el bosque, ya sea buscando leña, frutas o hierbas. Sin embargo, cuando alzó la vista y vio a un grupo de jóvenes de la aldea, supo que algo distinto estaba por suceder. Los muchachos la miraban desde la distancia, intercambiando palabras que no alcanzaba a entender del todo. Sin pensarlo, continuó con su tarea, intentando ignorarlos, aunque sentía una mezcla de curiosidad y tensión en el aire. Uno de los jóvenes se adelantó y, con una sonrisa burlona, le preguntó si siempre pasaba sola por el bosque. Nayeli levantó la mirada, calmada, y respondió con serenidad que sí, que estaba acostumbrada a caminar sola y que no necesitaba compañía para cumplir sus tareas. La respuesta, aunque simple, parecía desconcertar al joven. No estaba acostumbrado a que alguien enfrentara sus burlas con tranquilidad, y esa calma sorprendía a quienes siempre habían buscado intimidar o impresionar. Los otros jóvenes se acercaron un poco más, murmurando entre ellos. Algunos intentaban seguir el ejemplo del primero, mientras que otros permanecían a cierta distancia, evaluando la situación. Nayeli, sin embargo, no mostró miedo ni enojo, simplemente continuó con su trabajo, dejando que el bosque y sus actividades fueran un refugio frente a la incomodidad de los demás. Poco a poco, los jóvenes se dieron cuenta de que sus intentos de incomodarla no surtían efecto, y comenzaron a dispersarse, algunos riéndose nerviosamente, otros caminando con indiferencia, pero todos con la sensación de que Nayeli no era alguien fácil de asustar o manipular. Ese pequeño encuentro dejó a Nayeli con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía satisfacción por no haber cedido ante la presión, por otro, recordaba cómo la aldea siempre la veía con desconfianza, y como cualquier diferencia, por mínima que fuera, podía convertirse en motivo de rechazo o murmuración. Se preguntaba si alguna vez la comunidad podría mirarla de otra manera, no como alguien marcado o diferente, sino como una persona con talento, inteligencia y fortaleza. Mientras regresaba a la aldea, Nayeli pasó por la plaza central, donde los comerciantes ofrecían sus productos y los vecinos intercambiaban historias y noticias del día. Observó a los niños jugando y a las mujeres organizando los alimentos, y sintió que la vida continuaba a su alrededor, con su ritmo y sus reglas, muchas de las cuales no incluían a alguien como ella. Sin embargo, también notó cómo pequeñas acciones podían cambiar percepciones, un gesto amable, una palabra correcta, una demostración de habilidad. Estas pequeñas victorias eran invisibles para la mayoría, pero para Nayeli representaban pasos hacia un reconocimiento silencioso, hacia la posibilidad de que algún día fuera vista como era. Esa tarde, mientras ayudaba a su padre en el cuidado de los animales, un nuevo personaje apareció en la historia. Era un criador de ganado que había llegado recientemente a la región. Su nombre era Mateo, un hombre conocido por su carácter firme y justo, y por su habilidad para criar y cuidar a los animales con dedicación. Lo que lo hacía diferente para Nayeli no era su reputación, sino la forma en que la miraba sin miedo ni prejuicio. Mientras otros veían sus cicatrices y se apartaban, él observaba su destreza y su determinación, reconociendo cualidades que muchos no podían ver. Mateo comenzó a entablar conversación con Nayeli, preguntándole sobre las tareas que realizaba y los animales que cuidaba. Su voz era tranquila, sin prisa ni juicio, y sus palabras demostraban interés genuino. Nayeli, aunque al principio desconfiada, decidió responder con honestidad, explicando cómo cuidaba de cada animal y cómo aprendía de cada tarea. Con cada intercambio, surgía una sensación de respeto mutuo, algo que Nayeli había pocas veces experimentado en su vida. Los días siguientes, Mateo continuó visitando la aldea, siempre encontrando momentos para observar y conversar con Nayeli. No buscaba impresionarla ni cambiarla, simplemente mostraba aprecio por sus habilidades y su carácter. Esto despertó en ella sentimientos nuevos, sorpresa, curiosidad y, ¿por qué no?, una tímida esperanza de que alguien pudiera valorarla por lo que realmente era. Sin embargo, también surgió un conflicto interno.
Nayeli se preguntaba si estaba preparada para confiar en alguien, si era posible que alguien viera más allá de las apariencias y aceptara su historia y sus marcas. Mientras tanto, los rumores en la aldea no tardaron en aparecer. Algunos vecinos comenzaron a notar la atención que Mateo le prestaba a Nayeli y comentaban entre ellos. Algunos lo hicieron con curiosidad, otros con desconfianza. Sin embargo, lo que para otros era motivo de chismes, para Nayeli se convirtió en una prueba de paciencia y discreción. Aprendió a seguir adelante con su vida, sin dejar que las opiniones ajenas determinaran sus acciones. Cada mirada que recibía de Mateo se convertía en un recordatorio de que había personas capaces de ver más allá de las cicatrices, de valorar la fuerza interior y la bondad de los demás. Un día, mientras trabajaban juntos en el corral, Mateo le hizo una pregunta sencilla pero significativa: ¿alguna vez has pensado en tu futuro más allá de esta aldea? Nayeli se quedó pensativa. Hasta ese momento, sus planes habían estado limitados por la rutina y las expectativas de la comunidad. Sin embargo, aquella pregunta abrió un mundo de posibilidades en su mente. Por primera vez, se permitió imaginar que podía existir un futuro diferente, uno donde no estuviera limitada por la desconfianza o el miedo de los demás. La conversación se convirtió en un momento decisivo, una chispa que encendió nuevas ideas y sueños en su corazón. A medida que pasaban los días, Nayeli comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. Sentía que su confianza crecía, que su sentido de autoestima se fortalecía y que podía enfrentar los desafíos de la aldea con mayor serenidad. La presencia de Mateo no solo le ofrecía compañía, sino también un espejo donde podía ver reflejada su propia valía. Cada gesto amable, cada conversación sincera y cada momento compartido reforzaban la idea de que no estaba sola, de que había personas capaces de ver y apreciar su fuerza interior. Sin embargo, no todo era fácil. La comunidad seguía siendo un obstáculo silencioso. Algunos vecinos continuaban observando con cautela, murmurando sobre la relación incipiente entre Nayeli y Mateo. Esto generaba tensión y recordaba a Nayeli que, aunque había encontrado un aliado, todavía debía navegar con cuidado en un entorno que no siempre comprendía la verdadera naturaleza de las personas. Aprendió a equilibrar la esperanza con la prudencia, a confiar sin dejar de ser cautelosa y a mantener su independencia mientras abría su corazón a nuevas posibilidades. El día concluyó con un atardecer que teñía de naranja y rosa las colinas. Nayeli, mientras caminaba de regreso a su hogar, sentía una mezcla de emociones: alegría por la conexión que había empezado a construir con Mateo, incertidumbre sobre lo que vendría y una firme determinación de seguir adelante. Sabía que su vida estaba cambiando poco a poco, que cada acción contaba y que el verdadero desafío sería mantener su fuerza y su autenticidad mientras enfrentaba los rumores, los juicios y las expectativas de los demás. Esa tarde, al llegar a su hogar, Nayeli reflexionó sobre lo ocurrido. Comprendió que el conflicto que ahora enfrentaba no era solo externo, sino también interno. Debía aprender a equilibrar la prudencia con la confianza, la independencia con la apertura y la fuerza con la vulnerabilidad. Estos desafíos no eran simples, pero eran necesarios para crecer y avanzar hacia un futuro donde su valor sería reconocido y apreciado. Los días pasaban con la calma aparente de la vida en la aldea, pero para Nayeli, cada jornada estaba cargada de pequeñas sorpresas y descubrimientos. La relación con Mateo, el criador de ganado, había comenzado como simples conversaciones y gestos de cortesía, pero poco a poco se estaba convirtiendo en algo más profundo, aunque ninguno de los dos lo hubiera expresado de manera abierta todavía. Nayeli sentía una mezcla de curiosidad y cautela. Mateo le mostraba interés, respeto y admiración, pero la joven aún no estaba segura de cómo encajar esas emociones en su vida marcada por la desconfianza y la soledad. Una mañana, mientras Nayeli caminaba hacia el corral para alimentar a los animales, se encontró con Mateo en el camino. Él llevaba un pequeño saco de semillas y parecía concentrado en su tarea, pero al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa. Sin palabras, le ofreció ayuda para organizar el alimento de los animales.
Ese gesto, simple pero significativo, hacía que Nayeli sintiera que estaba comenzando a confiar en alguien de manera gradual. No era solo la ayuda física lo que le sorprendía, sino la actitud genuina de Mateo, alguien que no la veía como alguien diferente, sino como una persona capaz, fuerte y valiosa. Mientras trabajaban juntos, surgieron conversaciones más personales. Mateo comenzó a contarle historias de su infancia, de los lugares que había visitado y de cómo había aprendido a criar ganado con paciencia y dedicación. Nayeli escuchaba atentamente, encontrando en sus relatos una oportunidad de escapar, aunque fuera por un momento, de la rutina de la aldea. A su vez, ella compartía sus experiencias, sus aprendizajes con los animales y sus sueños, pequeños y grandes, que había guardado en secreto durante años. Cada intercambio fortalecía un vínculo silencioso, basado en la comprensión mutua y la admiración por las habilidades del otro. Sin embargo, no todos los días eran fáciles ni claros. Algunos vecinos comenzaron a notar la cercanía entre Nayeli y Mateo, y los rumores empezaron a circular con discreta persistencia. Algunos hablaban con curiosidad, otros con desconfianza. Para Nayeli, estos murmullos eran recordatorios de que la comunidad aún no estaba lista para aceptar cambios o nuevas relaciones. No obstante, decidió no dejar que esas opiniones definieran su comportamiento. Aprendió a mantener la cabeza alta y a concentrarse en lo que realmente importaba, su crecimiento personal y la relación que estaba construyendo con Mateo. Un día, mientras caminaban hacia un prado donde los animales podían pastar libremente, Mateo observó a Nayeli con atención y le preguntó algo inesperado: ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres para tu vida, más allá de lo que esperan de ti? La pregunta hizo que Nayeli se detuviera por un momento. Había pasado tanto tiempo cumpliendo con las expectativas de la aldea, con las tareas diarias, con la rutina, que nunca se había permitido pensar en sus propios deseos de manera clara. La pregunta de Mateo abrió una ventana hacia un mundo de posibilidades que hasta entonces solo había imaginado en silencio. Esa conversación marcó un punto de quiebre para Nayeli. Comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre lo que quería y sobre cómo podía lograrlo. Comprendió que la fuerza que había desarrollado a lo largo de los años no solo servía para sobrevivir o enfrentar el rechazo, sino que también podía ser la base para construir un futuro distinto, un futuro donde pudiera ser reconocida por su valor y no por sus cicatrices. Esa idea, aunque nueva, llenó su corazón de esperanza y determinación. En los días siguientes, Nayeli empezó a notar cambios en sí misma. Se sentía más segura al caminar por la aldea, más firme al interactuar con los vecinos y más consciente de sus capacidades. Cada pequeña tarea que realizaba con habilidad se convertía en una afirmación silenciosa de su valor. Mateo seguía siendo un apoyo constante, pero también un espejo que le permitía ver sus propias fortalezas. Él no imponía su visión, sino que ayudaba a Nayeli a descubrir la suya. Esta dinámica silenciosa fortalecía la confianza de la joven y le daba la certeza de que podía enfrentarse a los desafíos de la vida con mayor seguridad. Pero el desarrollo de esta relación también trajo consigo desafíos. Algunos vecinos no podían comprender cómo alguien como Mateo podía interesarse en Nayeli. Surgieron miradas de desaprobación, comentarios susurrados y evaluaciones silenciosas de su comportamiento. Para Nayeli, estas actitudes eran pruebas de paciencia. Aprendió a no reaccionar de manera impulsiva, a no dejarse afectar por los prejuicios y a mantener la serenidad incluso cuando sentía que el mundo exterior no la comprendía. Cada día se convirtió en un ejercicio de equilibrio entre confiar en Mateo y mantenerse firme frente a la comunidad. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol después de una larga jornada de trabajo, Mateo se mostró más abierto que nunca. Le contó cómo, desde pequeño, había aprendido que la vida estaba llena de pruebas, pero que la manera en que uno respondía a ellas definía quién era realmente. Nayeli escuchaba con atención, sintiendo que sus palabras no solo eran enseñanzas sobre la vida, sino también una invitación a valorarse a sí misma. En ese momento, comprendió que su vida podía ser diferente, que podía elegir con quién compartir su tiempo y cómo construir su destino.
A partir de ese día, Nayeli comenzó a involucrarse en nuevas tareas junto a Mateo, explorando lugares de la aldea y los alrededores que hasta entonces no había visitado. Descubrió prados llenos de flores, riachuelos donde los animales bebían agua fresca y senderos que conducían a colinas desde donde podía observar toda la región. Cada recorrido fortalecía su sentido de independencia y confianza, pero también consolidaba el vínculo entre ella y Mateo. La relación no necesitaba palabras grandiosas, cada acción, cada gesto, era una demostración silenciosa de respeto, apoyo y comprensión mutua. Sin embargo, no todos los cambios eran fáciles de aceptar. Nayeli todavía luchaba con la idea de abrir completamente su corazón. Había aprendido a protegerse, a no depender de los demás y a no mostrar su vulnerabilidad. La relación con Mateo la desafiaba a dejar de lado algunas de esas defensas, pero también le enseñaba que confiar no significaba perder fuerza, sino compartirla con alguien que realmente valoraba su esencia. Esta dualidad era un conflicto interno constante, por un lado, la prudencia, por otro, el deseo de conectar y ser comprendida plenamente. Un día, mientras ayudaban a organizar los animales en un establo, surgió un momento que marcaría un antes y un después. Mateo observaba a Nayeli mientras trabajaba, admirando su habilidad y paciencia, y sin darse cuenta, la joven también se sintió observada de una manera distinta, con aprecio y sin juicio. Ese instante silencioso se convirtió en un punto de quiebre emocional. Nayeli comprendió que alguien podía verla tal como era, sin etiquetas ni prejuicios, y que podía confiar en esa mirada, al menos de manera gradual. La emoción era nueva y, al mismo tiempo, fortalecedora. Con el paso de los días, Nayeli empezó a notar un cambio también en cómo se relacionaba con los vecinos. Aunque algunos seguían manteniendo cierta distancia, otros comenzaron a observarla con una curiosidad diferente. No era una aceptación completa, pero sí un reconocimiento tácito de que Nayeli era capaz, independiente y valiosa. La combinación de su fortaleza, su perseverancia y la relación con Mateo comenzaba a transformar lentamente la percepción que la comunidad tenía de ella. Cada día representaba una pequeña victoria, un paso hacia una vida más plena y significativa. La parte 3 concluye con un atardecer en el que Nayeli se sienta en la colina más alta cerca de la aldea. Observa cómo el cielo se tiñe de colores cálidos, mientras piensa en los cambios que ha experimentado y en las posibilidades que se abren ante ella. La joven comprende que, aunque la vida no siempre será fácil, tiene la capacidad de enfrentar los desafíos con coraje y determinación. La relación con Mateo ha sido un catalizador, un recordatorio de que confiar, compartir y abrirse a nuevas experiencias no disminuye la fuerza, sino que la multiplica. Mientras el viento acaricia su rostro y las sombras se alargan sobre la aldea, Nayeli siente que está a punto de dar un paso importante, dejar atrás parte de su soledad y comenzar a construir un futuro donde su valor, sus talentos y su esencia sean reconocidos y apreciados. La historia aún no ha alcanzado su clímax, pero el desarrollo y los pequeños cambios internos de Nayeli la preparan para enfrentar lo que está por venir con valentía, esperanza y un corazón dispuesto a abrirse a nuevas posibilidades. La mañana comenzó con un aire distinto en la aldea. Los rayos del sol parecían más cálidos, más brillantes, y el canto de los pájaros parecía acompañar el ritmo acelerado de los pensamientos de Nayeli. Desde hacía semanas, su relación con Mateo había crecido en confianza y cercanía, pero ese día se sentía diferente. Había algo en el ambiente que le decía que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no podía precisar qué. Nayeli salió temprano de su casa y, como de costumbre, caminó hacia el corral. Su mente estaba llena de reflexiones sobre su propia vida, cómo había aprendido a enfrentarse a la soledad, cómo había superado cada desafío que se le presentó y cómo la presencia de Mateo le había abierto nuevas perspectivas. Cada paso que daba la llenaba de una mezcla de nerviosismo y expectativa. La sensación era extraña, pues no estaba acostumbrada a sentir tanta emoción por un solo día, pero había algo en su interior que le indicaba que debía estar preparada para enfrentar lo que viniera. Al llegar al corral, Mateo ya estaba allí, organizando el alimento de los animales.
Su mirada se encontró con la de Nayeli y, sin palabras, ambos comprendieron que algo estaba a punto de cambiar. Mateo había decidido que era momento de expresar lo que sentía de manera más clara, y Nayeli, aunque nerviosa, sentía que estaba lista para escucharlo. Los días de pequeñas conversaciones, gestos y silencios compartidos habían construido un vínculo sólido, y ahora era tiempo de que ese vínculo se transformara en algo más definido. Con un gesto sencillo, Mateo invitó a Nayeli a caminar hacia el prado más lejano, donde los animales podían pastar con libertad. Mientras avanzaban, el silencio no era incómodo, al contrario, estaba lleno de significado. Cada mirada, cada sonrisa discreta, cada pequeño gesto hablaba de respeto, confianza y afecto mutuo. Nayeli sentía que cada paso la acercaba no solo a Mateo, sino también a un momento decisivo en su vida, uno que podría cambiarla para siempre. Cuando llegaron al centro del prado, rodeados por la tranquilidad de la naturaleza y la luz cálida del sol, Mateo se detuvo y miró a Nayeli con intensidad. La joven sintió como su corazón latía con fuerza, mezcla de sorpresa, nerviosismo y emoción. Mateo, con voz tranquila pero firme, le dijo que había algo que quería compartir con ella. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de sinceridad, y Nayeli se dio cuenta de que aquel momento no era solo una conversación, sino un acto de valentía de su parte. Mateo comenzó a hablar de su admiración por Nayeli, por su fuerza, su determinación y su manera de enfrentar la vida con dignidad. Le contó que, desde el primer día que la vio, supo que había algo especial en ella, algo que lo inspiraba y que le hacía querer estar cerca. Cada palabra tocaba el corazón de Nayeli de una manera que no había experimentado antes. No era solo halago, era reconocimiento profundo, un aprecio genuino que iba más allá de las apariencias y de los rumores que la habían acompañado durante toda su vida. Nayeli escuchaba con atención, sin interrumpir, sintiendo que cada frase llenaba los espacios vacíos que la soledad había dejado en su corazón. Por primera vez, alguien la veía tal como era, con sus fortalezas, sus cicatrices, sus miedos y sus sueños. Mateo no le pedía que cambiara nada, no intentaba moldearla ni ajustarla a sus expectativas, simplemente la aceptaba y valoraba su esencia. Esa aceptación silenciosa y profunda era algo que Nayeli nunca había experimentado, y por eso cada palabra de Mateo tenía un peso especial. Después de un momento de silencio, Mateo respiró hondo y, con firmeza pero ternura, le expresó algo que cambiaría todo, le dijo que deseaba que fuera su esposa. Las palabras cayeron suavemente en el aire, pero su significado era enorme. Nayeli sintió una oleada de emociones, sorpresa, alegría, incredulidad, temor y esperanza, todo mezclado en un solo instante. Nunca había imaginado que alguien pudiera aceptar su historia, sus marcas y su vida tal como eran, y mucho menos que quisiera compartir su futuro con ella. Por un momento, Nayeli no supo qué decir. Su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos se arremolinaban mientras recordaba cada año de soledad, cada mirada de rechazo, cada rumor que la había acompañado. Sin embargo, junto con esos recuerdos también emergió una sensación de claridad. Mateo veía su valor, su fuerza y su bondad, y estaba dispuesto a caminar a su lado, sin condiciones ni expectativas injustas. Esa claridad le dio la confianza para abrir su corazón y responder a sus sentimientos. Con voz suave pero segura, Nayeli le dijo que aceptaba su propuesta, pero que necesitaba tiempo para procesar todo lo que significaba. Mateo asintió con comprensión, mostrando paciencia y respeto, cualidades que habían caracterizado su relación desde el principio. Ambos comprendieron que no se trataba de un compromiso impulsivo, sino de un paso consciente hacia un futuro compartido, basado en confianza, respeto y cariño mutuo. Después de aquel intercambio, pasaron varias horas caminando por el prado, conversando sobre sus sueños, sus planes y cómo podrían construir juntos un futuro lleno de posibilidades. Nayeli compartió sus aspiraciones de aprender más sobre el cuidado de los animales, explorar lugares desconocidos y fortalecer sus habilidades. Mateo escuchaba con atención, aportando ideas y consejos, pero siempre dejando que Nayeli liderara sus propias decisiones.
Esa dinámica fortalecía su vínculo y le daba a Nayeli una sensación de seguridad y pertenencia que no había experimentado antes. Al caer la tarde, regresaron a la aldea, caminando lado a lado, sintiendo que la vida había dado un giro importante. Aunque la comunidad aún no estaba completamente lista para aceptar cambios, Nayeli se sentía empoderada. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma y de elegir a quien abrir su corazón. La relación con Mateo no solo le ofrecía compañía, sino también un reflejo de su propio valor y la posibilidad de un futuro distinto. Durante los días siguientes, Nayeli y Mateo continuaron fortaleciendo su vínculo. Cada actividad compartida, cada conversación y cada momento silencioso aumentaban la confianza y la cercanía entre ellos. La joven se dio cuenta de que, aunque había vivido años de rechazo y soledad, había encontrado a alguien capaz de verla de manera completa, alguien dispuesto a compartir su vida sin exigir cambios innecesarios ni imponer expectativas injustas. Esa comprensión se convirtió en un pilar emocional que la sostenía y le permitía enfrentar el mundo con renovada seguridad. Sin embargo, el clímax de esta etapa no estaba solo en la propuesta y la aceptación, también estaba en la transformación interna de Nayeli. Por primera vez, comprendió que podía confiar en otros sin perder su independencia, que podía abrir su corazón sin renunciar a su fuerza, y que podía construir relaciones significativas basadas en respeto y comprensión mutua. Esta realización no era solo un cambio emocional, sino también una guía para su vida futura, enseñándole que el amor verdadero y la confianza podían coexistir con la autonomía y la fortaleza personal. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y la aldea se sumía en el silencio, Nayeli se recostó en su cama, recordando cada momento del día. La propuesta de Mateo y su aceptación no solo representaban un paso hacia un futuro compartido, sino también un símbolo de victoria personal, la capacidad de ser vista, reconocida y valorada por quien realmente era. Cada cicatriz, cada año de esfuerzo y cada desafío enfrentado cobraban sentido en un instante de reconocimiento y esperanza. Los días que siguieron a la declaración de Mateo marcaron un cambio definitivo en la vida de Nayeli. La joven sentía que su mundo se expandía, que cada paso que daba estaba lleno de un nuevo significado, y que la relación con el Criador no solo le ofrecía compañía, sino también un espejo donde podía verse a sí misma con claridad y aprecio. Cada mañana despertaba con un sentido renovado de propósito, sabiendo que tenía a alguien a su lado que la valoraba y que compartía sus sueños y esperanzas. La aldea, sin embargo, no cambió de la noche a la mañana. Algunos vecinos seguían observando con curiosidad, otros con recelo, y algunos simplemente murmuraban sin intención de entender. Pero Nayeli ya no sentía que las opiniones de todos determinaran su vida. Había aprendido que la verdadera fortaleza no radicaba en complacer a los demás, sino en mantenerse fiel a sí misma y construir relaciones basadas en respeto, confianza y autenticidad. Cada gesto de reconocimiento por parte de Mateo, cada conversación compartida y cada momento de apoyo mutuo reforzaba esta convicción. Con el tiempo, la relación entre Nayeli y Mateo comenzó a influir positivamente en la comunidad. Los vecinos más cercanos, que antes la miraban con desconfianza, empezaron a notar su capacidad para enfrentar las tareas diarias con habilidad y determinación. La presencia de Mateo no solo validaba su valor ante los ojos de la aldea, sino que también ofrecía un ejemplo silencioso de que la aceptación y el respeto podían existir sin importar las diferencias. Poco a poco, algunas personas comenzaron a acercarse, primero con cautela y luego con interés genuino por conocerla mejor. Mientras tanto, Nayeli y Mateo seguían construyendo su vida juntos. Pasaban largas horas en los prados, observando los animales, aprendiendo nuevas técnicas de cuidado y organizando los establos. Cada actividad compartida reforzaba no solo su vínculo emocional, sino también su colaboración y confianza mutua. Nayeli sentía que cada día se fortalecía más, no solo por la presencia de Mateo, sino también por la certeza de que sus habilidades y esfuerzos eran reconocidos y valorados.
Esa sensación de ser apreciada y respetada por su esencia era un regalo que transformaba su perspectiva de la vida y de sí misma. Los pequeños logros diarios se convirtieron en momentos significativos de celebración. Aprendieron juntos a enfrentar desafíos inesperados, como el cuidado de un animal enfermo o la preparación de un nuevo corral para los becerros jóvenes. Cada situación les permitía consolidar su trabajo en equipo y desarrollar una comunicación más profunda. Nayeli descubría que podía confiar plenamente en Mateo, y que su presencia no solo la acompañaba físicamente, sino que también fortalecía su confianza y seguridad en sus propias capacidades. La joven también comenzó a descubrir aspectos de sí misma que antes no había explorado. Su paciencia y creatividad, combinadas con la experiencia de Mateo, le permitieron encontrar soluciones ingeniosas a problemas cotidianos, desde organizar los pastizales hasta mejorar la alimentación de los animales. Cada pequeña victoria reforzaba su autoestima y le recordaba que, aunque la vida había sido dura y la aldea exigente, ella poseía talentos y cualidades que podían marcar la diferencia en su mundo y en la vida de quienes la rodeaban. Con el tiempo, la relación de Nayeli y Mateo se convirtió en un ejemplo silencioso de colaboración, respeto y afecto dentro de la aldea. Los más jóvenes comenzaron a mirarla con admiración, no solo por su habilidad y fortaleza, sino también por la manera en que había encontrado a alguien que la valoraba y respetaba plenamente. Los niños la veían como un modelo a seguir, alguien que había superado la soledad y los prejuicios, y que ahora mostraba que la confianza, el esfuerzo y la bondad podían abrir caminos inesperados en la vida. A medida que pasaban los meses, Nayeli también se dio cuenta de que su percepción sobre sí misma había cambiado profundamente. Ya no se veía solo como alguien marcada por cicatrices o diferente a los demás, sino como una persona completa, capaz de construir relaciones significativas, enfrentar desafíos con fortaleza y compartir su vida con alguien que la respetaba y valoraba. Esa transformación interior era tan importante como cualquier cambio externo, y le proporcionaba una sensación de libertad y seguridad que nunca antes había experimentado. Un día, mientras caminaban juntos hacia los prados más lejanos, Mateo le propuso que organizaran un pequeño evento para la comunidad, donde mostraran algunos de los trabajos que habían realizado juntos, mejoras en los establos, técnicas de cuidado de animales y proyectos de cultivo de pasto. Nayeli aceptó la idea con entusiasmo, viendo en ello una oportunidad para demostrar a la aldea que sus habilidades eran valiosas y que la colaboración podía generar resultados positivos. La preparación del evento se convirtió en una actividad compartida llena de aprendizaje, alegría y orgullo, fortaleciendo aún más su vínculo y su confianza en sí mismos. El día del evento, los vecinos comenzaron a acercarse con curiosidad. Algunos estaban sorprendidos, otros interesados, y muchos empezaron a apreciar el esfuerzo y la dedicación de Nayeli y Mateo. La joven observaba cada gesto, cada mirada y cada comentario con una mezcla de satisfacción y gratitud. Se dio cuenta de que, aunque no todos habían cambiado su percepción de inmediato, había logrado abrir pequeñas ventanas de comprensión y respeto. Esa experiencia le enseñó que la perseverancia y la autenticidad podían transformar lentamente la percepción de los demás y crear un ambiente más positivo y colaborativo. Además, Nayeli comprendió que su historia no solo era importante para ella, sino también para los demás. Su vida se había convertido en un ejemplo de cómo la resiliencia, la paciencia y la confianza podían generar cambios positivos, tanto en lo personal como en la comunidad. Cada paso que daba, cada gesto de colaboración y cada logro compartido demostraban que las diferencias no eran un obstáculo, sino una oportunidad para mostrar fortaleza, habilidad y carácter. La relación con Mateo también se volvió más profunda a nivel emocional y espiritual. Compartían sueños, esperanzas y planes para el futuro, apoyándose mutuamente en cada decisión. Nayeli aprendió a confiar plenamente en él, no solo por su bondad y respeto, sino también por la manera en que la animaba a ser mejor, a explorar nuevas oportunidades y a mantener su autonomía y fortaleza personal. Mateo, a su vez, encontró en Nayeli una compañera que lo inspiraba, lo apoyaba y lo hacía sentir valorado, creando un equilibrio perfecto entre admiración, cariño y respeto mutuo.
Con el paso del tiempo, Nayeli también comenzó a involucrarse en proyectos más amplios dentro de la aldea. Compartía sus conocimientos sobre animales, cuidados y organización de los espacios, enseñando a otros jóvenes y adultos que la valoraban por sus habilidades y no por las etiquetas que la comunidad había impuesto en el pasado. Esa participación activa le permitió sentirse integrada de manera genuina, fortaleciendo su autoestima y demostrando que podía ser reconocida y respetada por su verdadero talento. A medida que la historia avanzaba hacia un cierre natural, Nayeli comprendió que la vida que había imaginado en sus sueños era posible, pero que requería esfuerzo, paciencia y confianza. La relación con Mateo no solo representaba amor y compañía, sino también un símbolo de aceptación y reconocimiento. Había aprendido que la verdadera felicidad y satisfacción no dependían de la aprobación de todos, sino de encontrar personas que valoraran su esencia y de construir su vida con autenticidad y dedicación. El tiempo consolidó la relación de Nayeli y Mateo. Con el paso de los años, juntos lograron crear un entorno armonioso y próspero, tanto para ellos como para los animales y la comunidad. La aldea, aunque aún con algunas miradas curiosas, empezó a reconocer sus esfuerzos y contribuciones, aceptando a Nayeli no solo como una joven marcada por la vida, sino como una mujer valiente, talentosa y ejemplar. Cada gesto de reconocimiento, por pequeño que fuera, reforzaba la idea de que la perseverancia, la autenticidad y la bondad podían transformar la percepción de los demás y abrir caminos antes inimaginables. Finalmente, Nayeli comprendió que su vida había cambiado de manera significativa. Las cicatrices que antes la diferenciaban ya no eran motivo de rechazo, sino de respeto y admiración. La relación con Mateo le enseñó que el amor verdadero no se basa en la perfección ni en la apariencia, sino en la aceptación, el apoyo y el aprecio por la esencia de cada persona. Cada día juntos reforzaba la certeza de que había encontrado un compañero que la veía y la valoraba plenamente, y que juntos podían enfrentar cualquier desafío, construir sueños y vivir con alegría y propósito. La historia culmina con Nayeli y Mateo observando el atardecer desde la colina que siempre había sido su refugio. Mientras el cielo se tiñe de colores cálidos y la aldea se prepara para la noche, Nayeli siente una profunda sensación de paz y gratitud. Ha aprendido que la vida, aunque desafiante, ofrece oportunidades de transformación, crecimiento y felicidad, siempre que uno tenga la fuerza de ser auténtico, la paciencia para esperar y la valentía para confiar en quienes verdaderamente valoran su esencia. Y así, la historia de Nayeli se cierra no con un final abrupto, sino con un cierre lleno de esperanza, reflexión y un mensaje claro: la verdadera fuerza no está en ocultar las diferencias, sino en mostrarlas con orgullo. La verdadera felicidad no depende de la aprobación de los demás, sino del reconocimiento propio, y el amor verdadero se construye sobre la aceptación, la confianza y la valoración de la esencia de cada persona. Nayeli, la joven apache marcada, había encontrado finalmente su lugar en el mundo, junto a alguien que la veía y la apreciaba tal como era, y en la comunidad que poco a poco aprendía a respetarla y admirarla.